Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Retén con Luis Muñoz, Juan Solís quien les habla. Amigo, la pregunta de siempre, ¿cómo estás? Muy bien, este domingo en tierras panameñas. Desde que hablamos, la última vez han pasado muchas cosas. Em, Panamá al Mundial, Vaya, el Barça ya no sirve como antes. Un, un ex vicepresidente lo están acusando de lavador. Muchas cosas. Se acabó la guerra en Israel, no se acabó, no sé, pero muchas cosas. Pero muy contento porque hoy traemos de nuevo a otro invitado, esta vez primer invitado no político, así que vamos ahí ¿va? expandiendo horizontes. Y sí, el día de hoy contamos con Alberto Pascual, que es el director de la organización Comunidad. El señor es magíster en desarrollo sostenible y también ha trabajado como consultor para el programa de las Naciones Unidas del Desarrollo. Bienvenido. Gracias, Luis, gracias, Juan. Y bueno, con respecto, siguiendo con la línea de que hablan, sí, al final el desarrollo sostenible y lo que estamos impulsando también son políticas, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero sí, al final la idea es promover ese tipo de políticas y que lleguen a todos los sectores, ¿no? de Panamá. Entonces, va también enfocado en lo que ya anteriormente habían hecho con los podcasts, ¿no? Los invitados anteriores. Excelente. Fantástico, fantástico verdaderamente. Te quería empezar Ujú, preguntando, Alberto, un poquito sobre algunos proyectos. A mí me llamó más que todo, digamos, la visibilidad, ujú, ¿no? Que se le busca dar, digamos, em, a, a pueblo, vamos a decir zonas en general, ¿no? Para que en zonas voy a englobar, digamos, la geología, los pueblos, las tradiciones, que uno le quiere dar, ujú. ¿no? A todas esas cosas, digamos, autóctonas del país, cosas que tal vez uno no tiene, cosas que tal vez no tienen mucha visibilidad, cosas que tal vez uno solamente conoce por encima, ¿no? Digamos, bueno, yo justamente te advertí que venían preguntas, principalmente me voy a enfocar en el Valle de Antón, pero te voy a pedir que igual expandas, este, pero por lo menos el Valle de Antón, que es una zona, digamos, tan turística, ¿no? Tanto para alguien que viene de afuera como el nacional, que sí o sí, por lo menos una vez fue, digamos, al níspero, alguna vez fue al valle, conoce Línea Dormida. Ahora, como te dije, ahí hay una infinidad de historia con geología, con artesanías, con leyenda. Háblame entonces tal vez un poquito de qué es el proyecto que tenías tú con esto, qué visibilidad querías darle tú a este lugar y si tienes, digamos, tal vez algún cambio de percepción, ¿no? Que hayas tenido ya, digamos, no solamente como un turista, sino como una persona que eh, vivió, digamos, esa indagación. Ok, excelente la pregunta. Me parece muy interesante porque fue todo ese proceso que dio en conclusión el proyecto, la idea. Bueno, primero que todo, el proyecto del Valle de Antón nace de una colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá. La Tecnológica de Panamá tiene la carrera de geología y, digamos, la ingeniería en geología, a su vez, desarrolló un campamento científico que se llama Volcamp. El campamento invita a jóvenes de escuela secundaria, personas que van a entrar a la universidad, para que exploren estos temas de geología, de ciencia que en muchas ocasiones las personas no tenemos acceso, pues, o sea, no hay forma de que se formen a las personas, se le dé esa inform a los jóvenes, sobre todo. Entonces, me llegó esa información a mí, sobre el proceso, el campamento científico, y cuando yo analicé el proceso, la metodología me pareció súper interesante
porque le daban a los jóvenes herramientas que en las escuelas secundarias no tienen la posibilidad. Y en muchas ocasiones personas jóvenes de Coclé, personas de Panamá Oeste, quizás viven en estos sitios, pero no conocen de la riqueza que tienen estos sitios, ¿no? Entonces, a través del programa me acerqué a la Universidad Tecnológica y bueno, le comenté pues lo que nosotros ya habíamos desarrollado y previamente ya habíamos tenido un proceso de desarrollar documentales a nivel nacional. Desarrollamos uno en Volcán, que bueno, afortunadamente ese documental llegó hasta Málaga, España, el Festival de Cine. Entonces, bueno, ya traíamos como un expertise en el desarrollo como storytelling, pues, de desarrollar historias. Entonces, llegamos al programa, a la UTP, y le dijimos, oye, ¿por qué no desarrollamos un proyecto que resalte estos temas que hay en el valle, pero quizás llegan solamente como al tema científico, a los geólogos, a las personas que solamente atienden estos temas, ¿no? Entonces, a través de ese proceso comenzamos a investigar, comenzamos a ver todos los temas de las tesis de los estudiantes, de la ingeniería que ya habían desarrollado, y nos pareció algo asombroso todo lo que encontramos en el tema del valle. Y para mí, como Juan lo acaba de decir, eh, para los ojos de todos los panameños que vamos al valle, mis tíos tienen casa ahí y vamos al valle, y toda la vida vamos al valle, pero con una forma tan como turística, solamente como, vamos a Claro, las montañas, la Rana Dorada y listo, ¿no? Pero cuando eh, indagamos, investigamos más sobre el lugar, es una historia fascinante. Bueno, el valle está desarrollado, está sobre un cráter extinto de un volcán, ¿no? Entonces, desde el punto geológico, desde la ciencia, es asombroso todos los residuos que quedaron después de la erupción, fueron drenados a través del río eh, que sale, todo entonces, si vemos todo eso, son elementos que no se resalta a través ni en la televisión, ni en la escuela, en todo esto. Entonces, tratamos de desarrollar un documental, pues, un corto documental. En este comienzo hicimos un tráiler con la UTP, y lo que queríamos era resaltar las voces de los estudiantes, las personas que participaron en este proceso de este taller científico de Volcam, e integrarlos en el proceso para que sirvieran como productores, que ellos mismos generaran sus propias historias también. Integrarlos y que otras personas no vinieran a contar esas historias, sino las personas locales. Entonces, bueno, desarrollamos este tráiler y bueno, lo presentamos hace el jueves anterior en la UTP. Y con este proyecto lo que queremos es desarrollar una serie de documentales enfocados en el tema de la geología, de los sitios que tienen importancia geológica en Coqué, ¿no? Hay muchos sitios como el Valle, como Membrillo, el tema de donde se hace la piedra jabón, que se hace el tema de las artesanías. Entonces, queremos es a través de la herramienta del storytelling, contar historias y llegar a un público mucho más amplio que no solamente netamente el científico, pues, porque el científico queda esa información solamente como en los papers, en bibliotecas, pero quizás las personas no tienen el acceso a esta información, pues, ¿no? Entonces, este proyecto nace a partir de esa alianza estratégica con el proyecto de la UTP que se llama Geoparque Puente de las Américas, pues, ¿no? Es ese proceso y ahora estamos planteando desarrollarlo a un concepto, de un alcance mucho más amplio, ¿no? Ok. Y muy interesante. Y echando un poquito para atrás, que Ajá. creo que
nosotros que sabemos un poco del tema ya tenemos ese contexto, pero el que está Claro. escuchando por primera vez a lo mejor no. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre tu fundación? ¿A qué se Ajá. dedican? ¿De dónde sale la idea de empezar esta iniciativa y en qué se enfocan los proyectos? ¿Cuál es el objetivo de la organización? Claro, seguro, Luis, sí. Bueno, la ONG nace a partir de un interés mío propio, básicamente. Ujú, Yo estudié administración de empresas, pero bueno, básicamente no era una carrera que me gustara tanto, pues. suele Y bueno, pasar. exacto. Y suele pasar. Y bueno, entonces encontré una carrera que se llama una maestría en desarrollo sostenible, pero a diferencia de una carrera así tipo, digamos, esta maestría es interdisciplinaria. O sea, este tiene un enfoque como mucho más holístico, ¿no? Entonces, que cualquiera persona de cualquier carrera, de una licenciatura en ingeniería, podía estudiar esta carrera. Entonces, la maestría se llama Maestría en Desarrollo Sostenible o Sustentable. La estudié en Argentina, en La Plata, y estando en La Plata, bueno, básicamente vi todas estas experiencias de compañeros, personas que estudiaban conmigo, que trabajaban en una ONG, preferible, más que todo de Suramérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entonces yo dije, wow, esto me parece como demasiado interesante. Y bueno, a partir de eso nació la ONG, siempre con el enfoque de desarrollo sostenible. Y bueno, ahora, digamos, estamos desarrollando también proyectos que es un tema vital y clave ahora actualmente, que es el tema de el cambio climático, pues, además de esto. Y bueno, esos son los proyectos que hemos desarrollado después de la pandemia. Desarrollamos un proyecto muy interesante en lo que es la cuenca del río Santa María, eh, en Santa Fe, en Veraguas, y trabajamos con el tema de talleres de co-creación con personas de Santa Fe para identificar cuáles eran las prioridades de ellos en esa área para adaptarse al cambio climático, cuáles eran las prácticas locales para adaptarse al cambio climático. Entonces desarrollamos este proyecto. Este proyecto fue financiado por una ONG de Sudáfrica. Nos ganamos un fondo internacional de Sudáfrica enfocado al cambio climático. Y después de ese proyecto, el último proyecto que ganamos un fondo eh, fue de una ONG de Nueva York que se llama People Powered. Y bueno, con este proyecto lo que fue un acelerador de democracia climática. Este proyecto fue desarrollar una asamblea climática para el manejo de residuos orgánicos en el municipio de Calobre. Desarrollamos ese proceso y bueno, básicamente lo que hemos estado desarrollando post pandemia es todo enfocado al tema de la gobernanza, el cambio climático y el tema del enfoque de las cuencas hidrográficas a nivel de Panamá, pues, ¿no? Enfocado en lo que es provincias centrales, Veraguas, esa zona, ¿no? Entonces, más o menos es como y bueno, y ahora el último proyecto que hemos desarrollado fue que el tema de la UTP, ¿no? Con la UTP, ¿no? Pero en sí buscamos financiamientos de fondos de convocatoria a nivel internacional y, participamos, básicamente, llenamos los formularios y, bueno, tratamos de desarrollar la mejor propuesta y, bueno, son abiertas y tratamos de presentar como ideas innovadoras, ideas que quizás no se habían tocado, no se habían abordado previamente en Panamá, pues. Claro, Parece fantástico, en verdad, y más que todo el concepto de encontrar, digamos, estas colaboraciones, porque, claro, empezamos en el principio del podcast hablando tal vez del local, ¿no? De la universidad, Exacto. pero ahora hablando un poquito de, digamos,
así como alguna vez existieron estos patronos del arte, tener ahora estos patronos de investigación, ¿no? Llámese en Sudáfrica, en Nueva York, y justamente de ahí entonces surge mi próxima duda, que va muy relacionada, digamos, al sector, ¿no? Y cuando te hablo del sector, lo puedes englobar todo, o te puedes enfocar en uno, se hace gobernanza, cambio climático, sostenibilidad. Tú, Alberto, tienes, digamos, algo o te llega a la cabeza, digamos, algún punto que sea, primero, el que más te frustre Ujú. del sector, puede ser la desinformación, la falta de conciencia, ignorancia, y a la vez quería saber entonces, como el contraste completo, ¿cuál es el que más te motiva? No, o sea, porque de repente tú terminas un proyecto y la pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? Y siguiendo como en este mismo rubro. Buenísima la pregunta, guau. Sí, bueno, bueno, lo que más me frustra en lo personal creo que es el tema de que eso es un tema que es muy recurrente. Bueno, si ves las noticias, si ves los periódicos, ves todos los medios internacionales, el tema de la financiación o las finanzas climáticas o del desarrollo sostenible a nivel global, no solamente en Panamá, a nivel mundial, es un tema, es una prioridad, porque los fondos, el financiamiento ha sido recortado en los últimos años y básicamente esos fondos deben ser repartidos a nivel global, ¿no? Asia, África. Entonces, queda un pedazo muy pequeño, digamos, para esta región y algunas veces a Panamá a nivel internacional no se ve como un país que requiere este tipo de financiamiento, pues, o sea, ¿quiénes tienen la prioridad en realidad? Países quizás otros países en Centroamérica o en África, entonces quizás Panamá no es una prioridad para las personas que dan fondos. Entonces, básicamente es un reto para nosotros poder movilizar estos recursos y que estos recursos lleguen al final a proyectos concretos y específicos en Panamá, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es un gran reto para nosotros. Y el tema que más me motiva creo que es el tema de aprender de todos estos procesos. O sea, cuando vienes de una carrera como administración de empresa y y comienzas a explorar otros temas como la gobernanza, como el cambio climático, como documentales, ¿no? O sea, te das cuenta que el mundo es mucho más que eso, pues, o sea, que lo que y quizás en una carrera te tratan como de encasillar, pues, ¿no? Entonces, a través de este tiempo he aprendido muchísimas cosas que realmente jamás me imaginé que iba a aprender o que iba a conocer, ¿no? Y otro factor que me encanta es el tema de la posibilidad, pues, de conocer como las culturas y todos los países porque es un trabajo como muy global, pues, ¿no? Entonces, me da la posibilidad de viajar a bastantes áreas del mundo y eso te llena a nivel personal y también te genera como para desarrollar nuevos proyectos, pues, como experiencias, aprender de experiencias de otros países, de otras realidades, que quizás aquí en Panamá no son tan comunes, pues, ¿no? Entonces, creo que esos son los 2 temas, ¿no? Porque el financiamiento, porque definitivamente necesitas ese financiamiento para desarrollar todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Los proyectos, los documentales, la asamblea climática, todo esto requiere fondos, pero a la vez el otro lado, que es esto que quizás no nos enseñan, básicamente. Y esto te da esta posibilidad de aprender, de conocer, de explorar muchas cosas que quizás jamás en tu vida te habías imaginado que ibas a tener acceso a eso, ¿no? Sí. Suena como una Tiene motivación brutal. sí, sí. Sí, sí, es algo.
es algo asombroso realmente que no te deja como cuando comienzas a explorar todo eso, quieres como conocer más, pues profundizar más, ¿no? Tener esa curiosidad de indagar, de conocer más y esa información que sea vertida o que sea implementada más que todo en el campo, o sea, en el terreno, ¿no? Porque como ONG, quizás nosotros no podríamos como hablar mucho. La idea de nosotros, de la ONG, es como implementar, ¿no? Decir: "Hey, tenemos un proyecto", bueno, llevarlo a la práctica, llevarlo al terreno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es algo fascinante en términos que lo que tú planteas en el papel, lo que lo pones en el paper o en la proposal, la propuesta, tienes que llevarlo a la realidad. Y en ese proceso conoces mucho, aprendes mucho, cosas que jamás eran impensables en ese momento, ¿no? Interesante que mencionas eso de implementación y también hablando sobre el problema del financiamiento de iniciativas sostenibles, verdes. Claro, Quería hacerte una preguntita, bueno, creo que es una pregunta un poco macro al respecto, eh, okey. pero No es basado en lo preguntita. que, Claro, claro, basa- claro. sí, pues, basado en lo que mencionas, ¿no? Ujú, Básicamente, mi duda es, primero, ¿cómo se está reinventando? Y explico por qué quiero decir reinventando. Sí, pues, ¿cómo se está reinventando las iniciativas de sostenibilidad o hacia dónde va la sostenibilidad? Y la pregunta es porque siento que hubo una ola de como movimientos de tanto de concientización, pero también de como acción climática antes de exacto, pandemia. O sea, recordemos la firma del Tratado de París, del clima, luego el surgimiento de personas como Greta Thunberg y como mucho cambio legislativo y social al respecto de el ambiente y cambio climático y organizaciones que le dieron la vuelta al mundo como Fridays for Future, etcétera. Pero siento que después de correcto, COVID hubo como un pullback, hubo como una reacción que una situación tan precaria como la pandemia cambió como las prioridades de las personas y lo veo tanto en líderes políticos como Trump que empiezan a como que cuestionar los movimientos verdes y empiezan a despriorizar todas las iniciativas verdes y vemos que en su presidencia ahorita mismo están como desmantelando todo tipo de iniciativas climáticas que puede ser que haya hecho la administración de Obama o la de Biden, como salirse de vuelta del Tratado de París, amenazar a empresas de Estados Unidos con que si siguen financiando iniciativas ESG van a tener problemas. Y luego vemos que directamente eso lleva a que estas empresas dejen de priorizar estas cosas y dejen de financiar programas de sostenibilidad, alternativas verdes, no sé qué. También se hablaba mucho en aquel entonces de que hey, íbamos a ver una transición enérgica a fuentes renovables mediados de la década de 2030, 2040 y que la demanda del petróleo iba a llegar a su máximo como que en 2025, 2035 y ahora están cambiando las proyecciones de que no vamos a ver el pico de la demanda del petróleo hasta 2050 porque en parte creo que cambió esa mentalidad de que vamos a priorizar el ambiente, el cambio climático y ahora siento que hay una prioridad más de seguridad enérgica. Tú sabes que el mundo ahora se ha vuelto menos globalizado y cada país exacto. trata como de asegurar sus supply chains, en parte por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, para traerlo de vuelta a la pregunta, o sea, ahí siento yo como que Ujú, se ha perdido el enfoque de la sostenibilidad y de que, hey, el cambio climático es un problema. O sea, esto es una problemática que siento que no se habló mucho en las elecciones de Panamá,
En Estados Unidos tampoco fue un tema. En las elecciones de Europa no se menciona, se mencionan otros problemas como inflación, migración, etcétera, deuda, seguridad, porque, bueno, Rusia invade Ucrania y toda Europa se queda como que chuzo, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, todas estas problemáticas han sacado al cambio climático de como de las, de la psicología pública, o sea, como que ya la gente más o menos se olvidó. Entonces, contando con eso, ¿cómo se está reinventando las ONGs sostenibles? ¿Cómo están planteando el problema y qué buscarían hacer para como traer eso de vuelta a la primera plana de las preocupaciones de las personas, pues? Sí, bueno, en primer lugar pienso yo que como tú muy bien lo dices, después de pandemia, han aumentado, digamos, otros discursos que quizás no estaban en la agenda global durante pandemia o post pandemia. Entonces, eso ha hecho como que se ha polarizado mucho, ¿no? Esa polarización ha llevado a que quizás el cambio climático, el desarrollo sostenible, temas prioritarios a nivel global han pasado a segundo plano, a tercer plano, ¿no? Entonces, pienso que las ONGs en general a nivel mundial han tenido que reinventarse en función a otros fuentes de financiamiento y que su producto, digamos, o sus proyectos sean visibilizados desde otra perspectiva, no la tradicional, como, ok, pues la página web y esto, sino que se ha visto que el tema de las redes sociales, el tema de los documentales, el storytelling, o sea, estos proyectos se deben llevar a otra escala, se deben mostrar a un lado para que llegue a más personas y esas personas a su vez sean las personas que hagan estos cambios, pues, porque la agenda actual no da para, para que este mensaje sea la prioridad, porque hay otros temas, como tú muy bien lo dijiste, el tema de la migración, las guerras, los problemas, las guerras comerciales que están alrededor del mundo. Sí. Entonces, las ONG tenemos que buscar alternativas y formas creativas que esto. Entonces, hay mucho actualmente de crowdfunding que las ONG han tenido que reinventarse y diseñar estructuras y modelos diferentes al tradicional, que eran de fondos directamente, y todo el tema de las redes sociales para que más personas lleguen a sus redes, conozcan tu trabajo y que a su vez sean como amplificar un poco la voz de estas ONG y del trabajo que desarrollan. Y de esa forma se visibiliza más el tema, ¿no? Entonces, pienso que se ha buscado mucho el tema. Ahora también se ha creado un concepto de emprendimientos que son enfocados al cambio climático y al desarrollo sostenible, ¿no? A la huella de carbono, CO2, lo que tú muy bien hablas del tema de la matriz energética, del, del- de la gasolina, el petróleo, básicamente. Entonces, se ha creado como un abanico de opciones también, desde emprendimientos que son netamente enfocados al cambio climático y el desarrollo sostenible, que son empresas, y las ONG han tenido que buscar otros, otras fuentes de financiamiento que quizás no eran los tradicionales hace, como tú me lo dijiste, antes de la pandemia. Entonces, si ya existían pocos financiamientos, ahora está diverso, porque hay Mm, muchos más temas, ¿no? Que hay que atender a nivel global, a nivel en Estados Unidos, por ejemplo. Después fue el problema de los migrantes, ¿no? Y igual ocurre en Europa
también, que los migrantes están llegando mucho a Europa. Entonces, es un momento como a nivel global un poco, o sea, digamos, pienso que hay muchos temas que abordar. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que visibilizarlos desde otra perspectiva, ¿no? Está alborotado Para el que se mundo, para para que sea algo que llegue a las primeras planas, llegue a ser, prioritario a nivel local y a nivel global, ¿no? Entonces, creo que trabajamos por ese tema, que se vean fuentes alternas de financiamiento y que este trabajo tenga como un spotlight, ¿no? O sea, que eh, se visibilice más el trabajo y estos temas que son prioritarios para a nivel, no solo en Panamá, sino a nivel internacional, ¿no? Global. claro. Sí, y justamente, incluso, digamos, ahondando un poquito Ujú, en esa idea de entender la importancia de que estos temas lleguen, por ejemplo, a una primera plana, no podemos dejar de lado entonces también el rol dentro de la educación. Y como te digo, exacto. la educación es, dentro de todo, yo no estoy diciendo aquí que vamos a tener que reestructurar el plan de estudio o algo por el estilo, pero dedicarle tal vez un poquito digamos, del spotlight, ¿no? A Ujú, entender, digamos, la esenciabilidad de la sostenibilidad, de entender, digamos, qué, qué la hace importante, y incluso entender tal vez por qué, llámese una ONG, llámese una empresa, ujú, orientada a la sostenibilidad, tiene el grado de popularidad que tiene, ¿no? Digamos que exacto. yo siento que si hay eh, 2 rubros que se han vuelto populares por buenas razones, son aquellos, digamos, que buscan la sostenibilidad y, hace poco, y digo hace poco, digamos, de los últimos 5 años para acá, Ujú, se hizo muy popular tal vez también, todas las marcas que, no experimentan con animales, por ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, entender en parte por qué eso es importante. Recuerdo yo daba una clase, de química, ¿no? Ujú, Y el profe, de manera muy acertada, logró encontrar el tema de sostenibilidad, porque ujú, primero nos empezó a explicar un poquito sobre, eh, autos eléctricos, ¿no? ujú, Entender el por qué esto fue un boom, por qué era natural que el transporte evolucionara, al carro eléctrico, pero ujú. también entendiendo, oye, con el carro eléctrico hay que tener la guardia alta porque hay veces que las baterías son difíciles de reciclar y por eso es que ahorita estamos pasando tal vez a baterías no a base de sodio porque es más fácil manejarlo, pero son cosas que tal vez en un día a día tú no, o sea, a lo que voy es que te vaya a salir tal vez en un TikTok y tal vez tú haces un scroll rápido, no te termina de enganchar, pero porque no sabes la profundidad que tiene. Entonces, sabes, tanto en el punto de vista de las universidades, de las escuelas, termina siendo esencial por lo menos dedicarle un ratito, ¿no? Al concepto de sostenibilidad. ¿Qué implica que algo sea sostenible? ¿Qué, qué beneficios te trae? Siento que por ahí es el tema, ¿no? Que por ahí mucha gente no sabe el beneficio que te trae, ¿no? De repente tú te detienes y ves cuánto te cuesta el panel solar, pero no te detienes a pensar, oye, esto a tantos años me va a terminar dando La eh, rentabilidad, pues, que ajá, el return on investment que le dicen, ¿no? O mm, sea, que se termina pagando el solo, ¿no? Entonces, de verdad, yo sí quería también escuchar, digamos, ese punto de vista en, en lo que tiene que ver también el tema de educación, ¿no? Porque ya hablamos tal vez un poquito de los medios, de la política, pero tal vez también entender qué rol le ves tú, Alberto, desde la educación. digamos, a lo más esencial, ¿no? A la segunda casa que le dicen. Claro, sí, bueno, creo que el tema o el ejemplo que acabas de poner de tu profesor de la universidad
Saludos al me profe pare Mariñas, de paso, okey, gran mm, docente. bueno, me parece fantástico. Ese ejemplo me parece fantástico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como hablamos en la pregunta anterior, existen muchos más, ahora actualmente hay muchos temas prioritarios, pero a la vez, mientras avanzamos, hay corrientes que van creándose y se van desarrollando actualmente. Y eso creo que también eso es lo bueno de esto, como por ejemplo la economía circular, lo que hablabas del tema de la... Entonces, esto es un tema que se ha venido trabajando ahora más y el tema de la química. Y eso lo pudimos percibir en la Asamblea Climática para el Manejo de Residuos Orgánicos en Calobre, el último proyecto implementado. Entonces, vimos realmente que todo este tema de los residuos orgánicos, cuando orgánicos, digamos, todos los conceptos, o sea, hay muchos residuos orgánicos en Calobre. Entonces, todo eso es un potencial y es una materia prima que está ahí, ¿no? Y quizás no se aprovecha, ¿no? Entonces, lo que tú también comentaste sobre las empresas que tienen una visión verde, como las marcas de ropa que utilizan materiales, no utilizan animales, todos estos temas de- Entonces, creo que es toda una corriente que va creciendo también a la vez y creo que el tema de la educación definitivamente eh, parte del concepto de que la educación tiene que ser práctica. Creo que, creo que eso fue lo que más me llamó la atención del tema de Volcam a la primera pregunta de lo que hablábamos del campamento. Porque es una metodología práctica. Cuando tú utilizas la práctica, los estudiantes de escuela primaria, secundaria, de las escuelas las que estén estudiando la carrera, o sea, ya se asocia mucho más al tema de desarrollo sostenible. O sea, que quizás yo, mi opinión personal es que el desarrollo sostenible debe ser práctico y que de esta forma los estudiantes de escuela, de la universidad, vean los resultados y sean reales, sean tangibles. Y ese fue, creo que, el gran éxito de la Asamblea Climática, que pudimos profundizar en cuestiones que estaban ahí, residuos de, no sé si ustedes conocen la Yeguada en Calobre. Entonces, esa zona genera muchos residuos de madera, de pino. Y con esa cantidad de residuos se pueden hacer infinidad de cosas, desde aditivos, o sea, de todo tipo de cosas que las comunidades pudieran tener acceso. Pero, digamos, las personas no tienen ese acceso. Entonces, si no tienen acceso a esa información, no pueden crear un vínculo entre el desarrollo sostenible y la realidad. O sea, son 2 cosas que están completamente divorciadas, ¿no? Entonces, creo que la práctica es lo que lleva a los estudiantes y a la educación a vincular lo que esto es desde la realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante de llevar la educación a la práctica y que las mismas personas vean con sus propios ojos los impactos que tienen esto y los beneficios sobre todo. Y disculpa, ¿qué era la asamblea climática? Que no sé si lo explicaste. Ok, bueno, la Asamblea Climática nosotros la desarrollamos justo antes de las elecciones, la comenzamos a organizar. Nosotros convocamos a todo el municipio de Calobre, eh, bueno, y el área de La Yeguada, ¿no? Entonces, dentro de eso, y como dice Juan, eh, involucramos a la escuela agropecuaria, una escuela que está secundaria, y que los estudiantes se integren, que participen activamente en, en esta toma de decisiones, ¿no? Invitamos al alcalde de Calobre y, digamos, integramos a todas las fuerzas, a todos los stakeholders de Calobre
¿Y qué fue lo que desarrollamos? O sea, el resultado fue un roadmap de cuáles son las prioridades que debe hacer Calobre para aprovechar todos estos residuos orgánicos que se generan en esa zona. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo así, o sea, Calobre es uno de los principales productores de sandía a nivel nacional, Ujú, ¿no? Entonces, todos estos residuos, después que sacan la sandía, todo eso queda ahí. Igualmente, como decía, la yeguada tiene mucho producción de pino. Entonces, todo esto es un recurso que actualmente no se ha estado aprovechando, ¿no? Y esto tiene un potencial muy grande desde el punto de vista de lo que lo que dice Juan, en la química y el tema de la economía circular, que lo han venido aplicando empresas, por ejemplo, no sé, Patagonia, con su ropa, con, o sea, eh, que integran otros procesos, básicamente. Reciclable, material reciclable, fuentes alternas, ¿no? Entonces, lo que buscamos en ese proceso de la asamblea climática es eso, una guía, una ruta para desarrollar muchas más actividades paralelas con todos los sectores, con los ujú. agricultores, con las escuelas, con el municipio, ¿no? Y que el municipio de Calobre sea pionero a nivel nacional para implementar y utilizar estos recursos que actualmente quedan en los vertederos. Vamos a hablarlo claro. Y el tema de los vertederos, como todos sabemos, ha sido así, es un problema real, que todos estos vertederos llegan a, todos estos residuos llegan a los vertederos, después se incendian, se genera contaminación, llegan a fuentes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se aprovechan y se manejan correctamente, el cambio es radical, desde beneficios económicos para las comunidades, beneficios ambientales, ¿no? Y a beneficios a toda la sociedad en sí de ese municipio de Calobre, ¿no? Entonces, ahí no sé si lo vieron, tenemos un canal de YouTube donde están, digamos, todos los videos y ahí dentro de eso están los últimos proyectos, incluidos también el de la UTP, ¿no? Pero este proyecto lo que queremos es llevarlo más allá con porque vimos todo el proceso de eh, el impacto que dice Juan, la química, y los beneficios que esto puede generar a nivel, o sea, la educación del desarrollo sostenible real, que se Ujú. vean los impactos en todos estos tres sectores: económico, ambiental y social, ¿no? Interesante. Ahí me diste la idea para la siguiente pregunta. O sea, esto es un ejemplo de cómo ustedes hacen un proyecto que lleva directamente a resultados e implementación. Como dijiste, ustedes se enfocan en implementación. Em, y una escala localizada que lo aplaudo mucho. Entonces, quería hacer la pregunta de que, primero que todo, ¿crees que para que este tipo de prácticas se adopten a nivel general, digamos en el caso de Panamá, se tiene que Ujú, hacer de una manera descentralizada en la que actores como ustedes trabajan con las comunidades de manera individual para implementar, por ejemplo, una transición o prácticas de la economía circular para que se como que convierta en un fenómeno generalizado? ¿O crees que tiene que ser también un esfuerzo, ya sea de la ciudadanía, de las ONGs, para colaborar con el gobierno central para que éste entonces como que lo envíe a todos lados a través de normativas que como que obliguen o incentiven a que este tipo de cambios se lleven a cabo? Y la pregunta viene porque ahora que lo mencionas, me puse a ujú, pensar como que, chuzo, ¿qué hay que hacer para que esto se vea en todos lados? Porque, por ejemplo, yo siento que Panamá
es un caso muy particular porque, como te dije, siento que ha habido como que Mm, esa tendencia de alejarse un poco de darle ese énfasis tanto a la ujú, sostenibilidad como al cambio climático, pero en Panamá ha habido mucha como aprobación ciudadana de lo que es como que la lucha del cambio climático, priorizar el ambiente, porque por ejemplo tuvimos rechazo social casi que universal a la mina, al nuevo contrato de la mina, a la minería en general, y eso llevó ujú, a la situación actual. claro, Em, Digo, otra área es que la energía solar en Panamá está teniendo un crecimiento exponencial es por cierto. o sea, la adoptación de paneles solares tanto en ámbitos empresariales como residenciales, que Panamá Exacto. pasó de 2010 tener como que una capacidad instalada solar como de 10 megas. Hoy en día estamos hablando de 155.8 megas, creo que son los últimos números. O sea, hay como que esa aceptación o el panameño como que tiene esa mentalidad de que, hey, hay que cuidar el ambiente y esto es algo que me importa. Entonces, eso también me lleva a otra parte. La pregunta es, si ese es el caso, ¿por qué como que, o sea, sientes tú que el gobierno no le ha dado prioridad a la sostenibilidad? Y si ese es el caso, ¿qué harías tú como para que se generalicen estas iniciativas? ¿Hacerlo descentralizadamente o hay que hacer como que mayor esfuerzo para hablar y colaborar con el gobierno para La implementar políticas públicas? Creo que el abordaje de lo que dices está muy enfocado en lo que son los stakeholders, pues, como todos los actores, ¿no? Y creo que es bastante hasta divertido, creo yo, después cómo ocurrió este proceso de la Asamblea Climática, porque justamente la hicimos, comenzamos a organizarlo en tiempo de las elecciones del año pasado, ¿no? Y cuando fuimos ahí a tocar las puertas, mira, que es una ONG de Estados Unidos que quiere desarrollar. El programa se llama Acelerador de Democracia Climática, ¿no? Ellos te dan los fondos y tú tienes que implementar el proyecto. Y comenzamos a investigar ahí en Calobre y cuando les dije que íbamos a hacer esto, todo el mundo pensaba, que me preguntaban, que, oye, pero ¿tú eres de algún partido político? Sí, yo dije, no, 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 esto no es política, o sea, queremos desarrollar un bien para la comunidad, ¿no? Entonces, cuando las personas entendieron el contexto real del proyecto, fueron muy receptivos. O sea, quedamos impresionados que integramos a todos. O sea, yo les puedo garantizar que lo que jamás me imaginé es que el colegio, la escuela secundaria, iba a participar, porque generalmente en estos procesos participativos y democráticos, quizás las escuelas no toman un rol importante o no son invitadas a participar, ¿no? Entonces, fue la escuela, la universidad, la sociedad civil, los agricultores familiares y sobre todo lo que tú hablas, exis hubo un interés del nuevo alcalde. O sea, una voluntad política, el electo, digamos, después de la elección, después de esto, Ujú, que nos dijo, sí, claro, seguro, nos encanta la idea, ¿no? Entonces, creo que todo parte de tener esa voluntad desde la sociedad civil, desde los gobiernos locales, desde las juntas comunales en participar, ¿no? O sea, pienso que es una responsabilidad compartida, ¿no? Desde las ONG, desde la sociedad civil, todos jugamos un rol importante en esto, ¿no? Entonces, creo que eso fue un ejemplo fantástico de poder comprender que cuando tú tienes un proyecto interesante y tiene un alcance positivo y que no tiene ningún interés específico, sino el bien de la comunidad en sí, quizás las personas son muy abiertos, ¿no? A participar.
porque mucha gente no quiere participar. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Por qué yo no? Entonces, creo que parte todo desde una idea, de un concepto que sea una idea que esté validada por todos los sectores. En este caso, de un gobierno local, de un municipio, ¿no? Pero también puede ser una iniciativa de, vamos a suponer un ejemplo, San Francisco, de la Junta Comunal de San Francisco o de otro sitio en Panamá. No tiene que ser nada más como un municipio, puede ser otra figura, digamos, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, integrar la parte de la gobernanza, creo que ha sido uno de los principales factores y los puntos claves de integrarlo en los proyectos. El tema del factor de la gobernanza es fundamental, porque al final tu proyecto es validado, no es una idea tuya, pues lo inventas tú, lo desarrollas tú, lo implementas tú, no, sino es un interés de muchas personas que están alrededor, que quieren y lo ven como una prioridad, como los residuos orgánicos, que es un problema a nivel nacional. Entonces, existe ese tipo de la voluntad de poder trabajar y enfocarse en esa zona, en esas áreas que quizás no existía o no había en ese momento, ¿no? Entonces creo que es esa la responsabilidad, la voluntad, perdón, y el compromiso de todos los sectores, ¿no? De participar desde sus áreas, ¿no? Desde el agricultor con sus conocimientos, el municipio, las ONG, la universidad, que todo el mundo juegue su rol, ¿no? Pero que al final participe, que es lo principal, porque en estos procesos es muy complicado el tema de la convocatoria. O sea, que vayan y Ah, participen activamente en estos procesos, ¿no? es que justamente diría, increíblemente acertado y es lo que de, de lo que nos acabas de comentar, lo que más me llamó, que es que a final de cuentas es un impacto positivo para la comunidad, pero a la par, la que tiene que participar es la comunidad, ¿no? Exacto. Y la comunidad implica a todo el mundo. Justamente te puedo decir, lo más curioso de todo el concepto de comunidad es que hay roles que muchas Ujú. veces pueden pasar desapercibidos o que uno no los tiene tan vistos. Te voy a dar el ejemplo más claro, por lo menos algo que yo nunca había dimensionado como parte de una práctica sostenible. Muchas, ni siquiera te voy a decir multinacionales, te voy a globalizar empresas en general que después de pandemia se han, digamos, eh, han adoptado el tema de la virtualidad, ¿no? Y yo Exacto. simplemente lo decía como que, hey, en verdad la virtualidad, ¿qué es lo que hace? Le da más descanso a la gente, pero la virtualidad implica menos carros en la calle, implica que tú tengas que conseguir una oficina más chica, ¿no? Que en lugar de tal vez tener 3 pisos de oficina, solamente puedes tener uno, ¿no? Porque vas rotando la cantidad de, de empleados que van a ir a la oficina por día. A mí me llamó demasiado la atención el lugar donde yo trabajo. Hay un cesto donde tienen una composta, y o sea, no solamente tienen el reciclaje, sino un espacio para compostar. Entonces, me encanta, digamos, esas prácticas que son parte de la empresa privada, por ejemplo, y digamos que hay otras más visibles, más claras que justamente nosotros hemos discutido aquí. Llámese los carros eléctricos, Luis de manera muy acertada mencionó los paneles solares. Yo lo Exacto. voy a decir, yo soy culpable. Yo cada vez que paso por Penonomé le tomo foto a los molinos de energía eólica. O sea, a mí me encanta ver eso. Y si tengo ahorita mismo en mi celular 10 fotos, la próxima vez que vaya a Penonomé voy a tener 11, porque es así. Pero justamente nombrándote, digamos, estas Ujú. prácticas que se han puesto de moda, por decirlo así, creo que con justa razón, aquí en el país. ¿Tú tienes, Alberto, digamos, alguna práctica
así Ujú. orientada a la sostenibilidad puede ser macro o algo, digamos, específico que crees que se va a poner de moda, digamos, en este próximo tiempo? O sea, como que tú, si tuvieses que poner como en un bingo, digamos, de que, mira, yo creo que esta es la próxima que viene para Panamá. Bueno, yo pienso que lo que comenta, es actualmente es algo que vivimos diario, digamos, por lo que hablaba Luis sobre los paneles, lo que tú hablas actualmente. Eh, si bien es cierto, existen muchos problemas, pero actualmente creo yo que la sociedad a nivel de Panamá y a nivel global ha repensado todo. Y creo que eso es un gran adelanto, que como tú hablas del tema de desde dónde trabajas, lo que comes, cómo lo utilizas, cómo lo manejas. Entonces, creo que también la sociedad, el ciudadano ha repensado todo a partir después de pandemia y todos estos temas que han golpeado a todo el mundo. Entonces, yo creo que el factor principal es el tema de los recursos naturales que se ha utilizado actualmente. O sea, el mal uso de los recursos naturales, lo que tú hablas de la luz, de los recursos materiales. Entonces, creo que una tendencia a nivel global que creo que se está viendo ya en Panamá es el tema de la economía circular, ¿no? Entonces, y se ve actualmente en empresas, a nivel gubernamental también, en todos los sectores, digamos, el tema de la economía circular ha tomado un gran auge, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy positivo que hay que resaltar también. No todo es malo y todo es negativo, quizá de problemas que hay a través en el mundo, sino que también hay que resaltar ese tema hay tendencias actuales aquí en Panamá y a nivel global que son muy importantes y es el repensar mucho nuestro comportamiento como ciudadanos en general, ¿no? Entonces, creo que la economía circular es uno de esos y bueno, y gracias a ese proceso de la Asamblea Climática y gracias a estos resultados que hubo en este proyecto, bueno, nos escribieron y nos invitaron a un proceso de gobernabilidad en Hawái. Entonces, básicamente es para conocer las experiencias de Hawái en función a todo lo que es la gobernanza, el cambio climático, la resiliencia y con islas del Pacífico, ¿no? Para que nosotros compar- vamos a compartir las experiencias de la Asamblea Climática y ellos quieren conocer mucho más acá en profundidad de cómo fue el proyecto, quiénes participaron, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder crear estos vínculos con organizaciones fuera de Panamá que también ayudan a su vez a impulsar nuevos proyectos a nivel local, pues, ¿no? O sea, a fortalecer aún más lo que ya hemos estado desarrollando durante estos últimos años, ¿no? Excelente, excelente. Y bueno, ya como estamos sobre la hora, te quería hacer una última pregunta para que nos Okey, hables un poquito de qué es lo que viene y que nos digas dónde podemos acceder a las cosas y ver lo que hicieron anteriormente. Entonces, primero que todo, si nos puedes hablar un poquito sobre ese documental que se fue a Málaga, que entiendo que es como de historias culinarias del área de Tierras exacto. Altas, que pude ver el tráiler, pero me quedé con la duda de, hey, ¿dónde lo puedo ver completo? Bueno, el tráiler lo teníamos en YouTube, pero como YouTube te limita mucho el tema de los tiempos, o sea, que como que no puede pasar, se los puedo compartir, lo tenemos en Vimeo, en el canal de Vimeo. ¿Ok? Ahí está, demora 20 minutos, es un corto documental, se llama Me sabe bien y aborda las recetas tradicionales de volcán, Ok. de tierras altas, ¿no? Y ese documental lo hicimos en colaboración con Western University de Colorado.
nos ayudaron a desarrollar este proyecto. Y bueno, este documental fue como un éxito, lo presentamos en Corea, lo presentamos en Wow. Georgetown University en Washington, Sí. en Málaga. Entonces fue o sea, gracias a este proyecto vimos que hay un potencial y hay un público muy interesado en ver historias totalmente diferentes, o sea, historias no tradicionales que digamos, los medios, digamos, la televisión muestra, pues, básicamente. Entonces, queremos mostrarlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Historias que están como underground, pues, o sea, que están debajo y que quizás no tienen ese espacio, ¿no? Entonces, gracias a este proyecto, Me Sabe Bien, fue que comenzamos a desarrollar como el tema de documentales, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de Hawái, básicamente por eso les comentaba que fue como, empieza mañana, mañana a las 9 de la noche empieza. Entonces es un proyecto de 6 meses y bueno, básicamente termina en una visita a Hawái con el intercambio de todas estas experiencias a nivel, ellos hicieron una convocatoria a nivel global de líderes comunitarios y de Hawái para ver estos retos que en la isla hay muchos problemas también. Todo el mundo piensa que Hawái es como todo un paraíso, pero también tiene muchos problemas, el costo de la vida, el tema de la tierra, muchos problemas. Entonces, creo que este programa lo que va a ayudar es a crear estos vínculos entre personas y comunidades para desarrollar, ¿no? Entonces, es hasta mayo el programa. Tenemos el proyecto de la UTP para desarrollar la serie de documentales y gracias a la Asamblea Climática también queremos desarrollar un proyecto, un documental nuevo sobre la producción de los residuos de pino en la Yeguada, ¿no? Sí. Entonces es un documental muy interesante porque aborda una historia de una familia que lleva trabajando más de 40 años en esto, son 3 generaciones, entonces son cosas que generalmente, como ustedes saben, no aparecen. Entonces, nosotros queremos darle ese espacio y mostrarlo no solamente a nivel nacional, sino llevarlo a nivel global para que las personas conozcan más de Panamá. Y bueno, y ahora hablando de lo que Luis me decía sobre el tema, la gente me decía, es que, oye, nosotros no sabíamos que en Panamá como que había montañas. Me decían, porque a Panamá se asocia simple y sencillamente como con playa, pues como islas, ¿no? Entonces, Total. cuando vieron el volcán Barú ahí, que guau, que entiendes, o sea, es como que tenemos esa posibilidad y queremos seguir trabajando en esa línea que ya hemos desarrollado y que hemos visto que tienen una buena aceptación a nivel local y a nivel, digamos, global, ¿no? Que son temas prioritarios no solo aquí, sino a nivel internacional también. Y para la audiencia, ¿dónde podemos encontrar el Ok, documental del Valle cuando salga? Si es que entiendo que no ha sí. salido, ¿no? Sí, bueno, les voy a compartir el link para que lo tengan. Si quieren ver Me Sabe Bien, está en Vimeo, porque Total. en YouTube no está. Ahí Em, le ponemos el link. es, Sí, lo podemos poner es en la descripción, Sí, sí, para que se encuentre más fácil. así Total. es. s- sí, Así que, bueno, la página web es www.fcomunidad.org, es la página web donde están todos los proyectos, ahí está lo del lanzamiento del proyecto de la UTP. eh, lo de Hawái, bueno, no está todavía porque comienza mañana. Y a ver qué otra cosa, bueno, los canales de Vimeo, YouTube que tenemos. Y bueno, ahí están más que todo. Ah, y bueno, y por supuesto Instagram, Fundación Comunidad. Y bueno, básicamente esos son los canales que tenemos actualmente para compartir y mostrar los proyectos y las noticias que venimos desarrollando, digamos, en el transcurso de estos meses, semanas.
Fantástico. Nosotros nos encargamos entonces de poner todos los enlaces en la descripción, llámese Instagram, lo que esté en Vimeo y ¿cómo se llama? Todo lo que le pueda dar, digamos, esa. Hemos hablado mucho de la visibilidad hoy, así que darle, digamos, esa visibilidad también a comunidad. Gracias. Y dicho eso, Ujú. genuinamente, Alberto, solo nos queda de parte de los dos darte las gracias, ¿no? Por este Gracias a la tiempo, por invitación, gracias por la invitación de ustedes también, y no, de aprovechar verdad, el como te domingo. dijimos al principio, digamos que eres el primer invitado que se sale del molde de la política. Entonces, claro, yo estaba un poquito emocionado también de, digamos, ver cómo nos desenvolvíamos en otro rubro. Entonces, digamos que en ese sentido, eh, pionero de tu parte, Pero hablamos de política por otro tema, ¿no? Pero de política, manera sí, inexorable. inexorable, exacto, Y es que la indirectamente. gente que escucha el retén sabe que va a pasar. Okey, Entonces, de verdad, agradecerte una vez más por tu tiempo. Y bueno, ya sé que hiciste la invitación a todos de lo que está pasando ahorita mismo en el día a día. Como le dije, pueden encontrarlo en la descripción. Así que bueno, ahora agradecerle a toda la gente que nos escuchó, que se tomó el tiempo. Y lo cerramos, Luisito, entonces, ¿te parece? Así es, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Alberto. Nos vemos en la próxima. gracias, hasta Saludos. luego, chao, igual, bye, saludos.